Listo muchachos, seguimos con el módulo de programación dinámica. La clase pasada básicamente que vimos, la receta general y un primer problema. Hoy vamos a ver dos problemas adicionales. Pero primero quiero que hagamos un repaso de las características que debe tener un problema para ser solucionable por programación dinámica. Entonces lo primero es que el problema debe poderse descomponer en subproblemas más pequeños, que a diferencia de dividir y vencerás, que son excluyentes, aquí son subproblemas que se solapan. Listo. Otra característica, la cantidad de esos subproblemas tiene que ser pequeño, y pequeño es lineal o a lo sumo polinomial. ¿Qué significa eso? O de n, o de n cuadrado, o de n cúbico a lo sumo. Listo. Otra característica, cada uno de esos subproblemas tiene dos características adicionales. Primero, que se soluciona a partir de los subproblemas que ya encontramos. Y segundo, que esa solución tiene que ser muy rápida. Ojalá constante o a lo sumo lineal. ¿Cuál será la eficiencia final de nuestro algoritmo por programación dinámica? Pues cantidad de subproblemas por lo que me cueste resolver cada subproblema. Usualmente el problema que nos están preguntando es el subproblema mayor. Entonces yo tendré que resolver todo y solo hasta el final es que encuentro la solución que me están pidiendo. Pero puede que lo que me están pidiendo no es exactamente lo que encontré, sino información adicional. En esos casos yo podría o guardar un montón de cosas en memoria o hacer backtracking. En los casos que vamos a ver hoy, vamos a seguir viendo cómo hacer backtracking. Y como vimos la clase pasada, es básicamente irse devolviendo sobre las decisiones, considerando las reglas de decisión que utilizamos para llegar a ellas. En el caso de los conjuntos del máximo conjunto independiente, nosotros decíamos, o lo incluíamos o no lo incluíamos, dependiendo de eso nos sumaba o no nos sumaba, más que no contemplarlo. Entonces cuando nos vamos devolviendo, básicamente hacemos la misma decisión, pero al revés. Vemos, dado la solución que encontramos, inferimos si fue que ese elemento en el que estamos parados se tomó o no se tomó. Y eso vamos a hacer de manera similar con los ejercicios de hoy. ¿Alguna pregunta sobre programación dinámica antes de arrancar? ¿Alguien se acuerda de la eficiencia del ejercicio del máximo conjunto independiente? Era O de n porque ¿cuánto eran la cantidad de subproblemas? N. ¿Y en cuánto resolvíamos cada subproblema? En O de 1. Entonces O de n por O de 1, O de n. Entonces vamos a ver a lo largo de todo este módulo cómo van a ir variando esas eficiencias. Entonces vamos a ver dos, problema de corte de cable con precios variables y el problema knapsack. Con toda seguridad, los que vieron o están viendo investigación de operaciones, este les va a sonar mucho porque es un problema típico de investigación de operaciones. Sí, investigación, los que lo están viendo. ¿O no han llegado allá? Y los que ya vieron investigación de operaciones, ¿quién eran los que ya lo habían visto? Prácticamente todos. ¿Cómo así? ¿No se acuerdan del knapsack? ¿O el problema de la mochila? Sí, bueno, knapsack es el problema de la mochila. Pues knapsack traduce literalmente mochila. Bueno, en realidad no, ahorita les digo qué traduce. Listo. ¿Qué corresponde el primer problema? Es un ejemplo típico de problemas de producción o de comercialización. Imagínense que ustedes tienen un material lineal y divisible. Entonces pensemos en cable, que nosotros vendemos cable de acero o de lo que sea, de una longitud n. Listo. Y tenemos una unidad de medida, por ejemplo, metros. Entonces nosotros lo podemos cortar en unidades de 1 metro, o de 2 metros, o de 3 metros, o de 4, o de n metros. Obviamente podría ser cualquier otro problema de cualquier otro material que sea divisible. Y resulta que tenemos precios de venta diferentes para cada segmento. O sea, un segmento de 1 metro vale tanto, un segmento de 2 metros vale tanto, un segmento de 3 metros vale tanto y un segmento de n metros vale tanto. Y la salida es el esquema de corte que represente la mayor ganancia posible. La letra pequeña. Obviamente, para que esto sea un problema
de verdad, o sea, para que no sea un problema tonto, los precios no son fijos por unidad ni hay economías de escala. ¿Qué significa que no son fijos por unidad? Pues que si cortar un metro me cuesta 1 peso, cortar 2 no me cuesta 2, y cortar 3 no me cuesta 3, y cortar 4 no me cuesta 4. Porque entonces ahí, ¿cuál es la solución? Cualquier esquema de corte te va a dar lo mismo. Y tampoco hay economías de escala. Significa eso que cortar 1 me vale 1 peso, cortar 2 me vale menos de 2 pesos, cortar 3 me vale menos que 3 pesos y así sucesivamente. Porque en ese caso la solución también sería trivial, que sería córtelo todo de 1 metro. ¿Listo? Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Que eso en la vida real funcione, pues hasta así, uno se va muchas veces al éxito o cualquier cosa y uno ve individual vale tal cosa, paquete por 5 vale tal cosa, paquete por 10 y eso no tiene ninguna lógica de mercado. Si uno hace bien las cuentas, pues más bobo fuera que comprara lo peor, pero no faltará. Bueno, la idea es que ese problema puede existir. Veamos este ejemplo. Tenemos un cable de longitud 4. Si lo corto en unidades de 1, esa unidad de 1 le saco ganancia 1. Si lo corto de 2 me vale 5, si lo corto de 3 me vale 8 y si lo corto de 4 me vale 9. ¿Cómo lo debería de cortar para maximizar mi ganancia? La ganancia es 2 de 2. ¿Estamos de acuerdo todos? 2 de 2. Cuya ganancia es 10. Para un problema cualquiera, para un n cualquiera, ¿cuántas soluciones tiene ese problema? ¿Cuánto? No. una permutación sin considerar el orden. ¿Permutación de qué? De los elementos. Sin considerar el no, pero yo que cuando se hace menor. Sí, las permutaciones. ¿Permutaciones de qué? Exacto, y eso lo hemos visto hasta el cansancio en este curso. ¿Eso es qué? 2 a la n. 2 a la n. En realidad, 2 a la n menos 1. ¿Listo? Porque es que usted tiene longitud 4. ¿Usted qué puede hacer? O cortar en 1, o cortar en 2, o cortar en 3, o cortar en 4. ¿Sí o qué? Que esos son los cortes de A1. O cortar de A2, o cortar de A3. ¿Listo? Una forma más fácil de verlo es... Usted tiene todo su cable y piense en los posibles cortes. Y cada corte yo puedo o hacerlo o no hacerlo, o hacerlo o no hacerlo, etc. ¿Cuántos cortes en total puedo hacer? n-1, que es hasta acá. O puedo no cortar en absoluto, que sería como hacer un corte aquí. Entonces, si tengo n-1 puntos de corte y cada uno lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿eso qué me da? 2 a la n-1 más 1, que es no cortar en absoluto, que es como si quisiera el corte aquí. Pues en notación Big O, pues nos olvidamos de este más 1. ¿Sí o no? Entonces, en realidad, ¿cuántas alternativas hay? Todas estas. Vean el de allá. 2 a la 4 menos 1 es 2 a la 3, que es 8. Véalas, ahí están. Ahí están. 1, 2, 3.
Entonces ahí debe faltar alguna cosa. No, ahí no está contando el entero. El primero es que lo corta 4 veces. No, ese es el último. Una longitud de 4. Pues una longitud de 4 que es la que está contando. Ahí está faltando una. Ahí hay 8, deberían de ser 9, que es 2 a la 3 más 1. Pues no sé cuál está faltando. Cortar el tercero, el segundo solo. No, es aquel. Creo que hay una repetida que es la de 5. Podría suceder 2 veces. Creo que es por eso. Sí, 5 y 5 o 5 y 5. Sí, eso. Listo, pero en general sería 2 a la n menos 1 más 1. Listo, la cantidad total de alternativas de corte. Yo tengo una pregunta. Sí. Los cortes pueden variar. O sea, mejor dicho, puede que yo no pueda cortar de a 3. No, usted siempre puede, dada una longitud n y una unidad de medida, usted siempre podrá hacer cortes de 1, 2, 3 hasta n. O sea, no hay cortes prohibidos. Y cada corte tendrá una ganancia correspondiente. Y me faltó decir una cosa, cortar no tiene costo. Listo. Que podría tener costo. Por ejemplo, si uno va a Home Center y compra un tablón y dice pártamelo así, pues le cobran por cada corte. Sí. Yo digo que ese más uno sobre ahí porque si uno toma todos en cero, eso ya está haciendo contador en el 2 a la n menos 1. Si toma todos en cero. Si tomas todos en. Sí, usted tiene toda la razón. Si tomo todos en cero, es no cortar en absoluto. Sí, usted tiene toda la razón. En el anterior no faltaba nada, estaban todos completos. Sí, tiene toda la razón. Ujú. Sí. Sí, entonces allí sobra ese más 1. Entonces es 2 a la n menos 1 alternativas. Muy bien. Entonces son esa cantidad de alternativas. ¿Yo qué podría hacer? Devolvernos a el paradigma por fuerza bruta, retomar el algoritmo que vimos para generar todas las combinaciones de un arreglo binario y por cada uno de ellos calcular el costo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la eficiencia de una solución por fuerza bruta? Eso, por lo que me cuesta evaluar cada posible solución, que sería O de n. Porque yo tendría que ir sumando los costos individuales, las ganancias individuales de cada segmento. Entonces sería n por 2 a la n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, esa sería fuerza bruta y recordemos que en programación dinámica, al menos en estos primeros 3 ejercicios, siempre vamos a comparar 3 cosas. Cómo nos da por fuerza bruta, cómo nos da por top-down y cómo nos da por programación dinámica, que sería el bottom-up. Entonces, ¿cómo sería un top-down? Si yo tengo todo mi arreglo de ganancias y tengo toda la longitud del cable, ¿yo qué puedo hacer? Para cada uno de los posibles cortes que yo puedo hacer, yo calcularía la ganancia de hacer ese corte más la ganancia de lo que me quede por cortar. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? O hacer el primer corte y sumarle a la ganancia de que me quede de 1 más la ganancia de todo esto. ¿Sí o no? O puedo no hacer pero sí hacer este. Entonces sería la ganancia de cortar de a 2 más la ganancia que me quede de todo esto. O la ganancia de cortar de a 3 más lo que me quede de todo esto. ¿Listo?
Entonces en esa solución top-down, yo lo que tengo es, para cada una de las posibilidades, si tengo una longitud n, en total tengo n posibilidades, yo verifico el máximo de ellos. Listo. ¿Y por qué ahí sí son n posibilidades? Porque o corto una unidad y me quedo con el resto, o corto 2 unidades y me quedo con el resto, o la enésima posibilidad es no corto nada y me quedo con el completo. Listo. Evalúo lo máximo de todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a tener cortar una unidad, entonces eso lo va a llamar P sub I. Entonces yo puedo cortar esa unidad, cortar una unidad y el máximo de lo que me quede, que sería D desde n-1. Listo. O cortar 2 unidades más lo que me quede, que sería n-2. O cortar 3 unidades más lo que me quede, que sería P de n-3, y así sucesivamente hasta no cortar en absoluto, que sería P de n más 0, porque no me queda nada. ¿Qué pasa? Este es un valor constante, pero este a su vez tendría n-1 posibilidades, y este tendría n-1 posibilidades, y así sucesivamente. Listo. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer por cada nivel? Encontrar el máximo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Hacer la recursión hasta que llegue a los casos base. ¿Cuáles son los casos base? Cuando yo no tenga sino un segmento de tamaño 1. Y ahí me empiezo a devolver. Y por cada nivel de recursión calculo el máximo de todos. Listo. Si ustedes se imaginan el árbol completo, ¿qué va a pasar? En el último nivel va a ser, yo no tengo sino un segmento de 1, entonces lo único que puedo hacer es quedarme con ese 1. Subo un nivel, entonces ¿yo qué puedo hacer? O cortar en 1 o quedarme con los dos, entonces escojo entre esos dos. En el siguiente ya va a tener 3 posibilidades, y así hasta que me devuelva y encuentre el mayor de todos. Listo. ¿Cuál sería la eficiencia de ese algoritmo? Sería en cualquier caso exponencial, porque yo cuánto tengo que bajar hasta llegar a los casos base. Ese árbol no va a ser simétrico, ¿cierto? Porque cada rama disminuye en proporciones diferentes. Pero la peor de todas las ramas es cuando yo nada más disminuyo sino 1, 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, esa rama, ¿cuántos niveles va a tener? N, ¿no es cierto? Y por cada rama, sería n-1 niveles. Y en cada nivel, ¿cuántos llamados puedo tener? Sería n en el primero, n-1 en el segundo, n-2 en el tercero, y así. Entonces digamos que si uno balancea esas dos fuerzas, en cualquiera de los casos va a ser exponencial. ¿Sí o no? O sea, la cantidad de niveles es n-1, pero la cantidad de llamadas de cada rama va disminuyendo a medida que vamos bajando. Porque obviamente cada llamado recursivo fue porque corté un poquito el cable. Entonces cada vez voy a tener menos opciones para cortar. Listo. Entonces, ¿cuál es el tamaño total de ese árbol? No sé. Pero con toda seguridad es de una magnitud exponencial. Listo. Y exponencial era lo que teníamos por fuerza bruta, que era 2 a la n-1. Entonces, con toda seguridad no es que estemos manejando, no es que estemos mejorando mucho. Veamos un ejemplo sencillo de cómo sería esa solución top-down
para este ejemplo. Ni siquiera lo hice con el original para que no nos demoremos tanto haciendo el árbol, sino que hice uno muy sencillo. Tengo un cable de longitud 3 y los precios son 2, 5 y 6. Antes de resolver cualquier cosa, ¿cuál es el esquema de cortado óptimo? ¿Cuántas alternativas son? 2 a la 2, o sea, no son sino 4. ¿Qué es? Tengo 3, entonces no cortar nada, cortar 1 y 2, cortar 2 y 1, o cortar 3, ahí están las 4 alternativas. ¿Que esta es igual a esta? Sí, pero desde el punto de vista de los cortes no saben. Entonces, ¿cuál de esas 4 es la óptima? Esta de aquí, que me da 7. Listo. Si yo lo hago top-down, ¿cómo sería? Yo arranco. Tengo mi esquema de ganancias y no he cortado nada. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cortar 1, que sería P sub 1, que es 2, más lo que me quede. Y lo que me queda es una longitud de 2. O puedo cortar 2, que es P sub 2, que vale 5, más lo que me quede, que es P de 1. O puedo no cortar en absoluto, y en ese caso tendría P sub 3, que es 6, más 0, porque ya no me queda nada. Listo. Entonces, esta rama ya se agotó, no tengo nada que hacer con ellas. Pero estas dos acá siguen. Entonces, si tengo 2, ¿qué puedo hacer? Cortar en 1, que me ganó 2, más lo que me queda. Pero es que lo que me queda no es sino 1. O no cortar en absoluto, que es P de 2, que es 5, y no me queda nada. Listo. Esta rama también ya se agotó. Con esta no tengo sino una opción, que es P sub 1 más 0, que vale 2. Listo. Que es esta misma de aquí, que vale 2. Listo. ¿Yo qué tendría que hacer? Por cada uno de los niveles escoger el máximo. Entonces aquí no hay nada para escoger, me quedo con este que es 2, entonces esta alternativa ganaría 4, más esta que ganaría 5, entonces me quedo con esta. Listo, entonces ¿cuánto vale P de 2? Vale 5. Por este lado, no hay sino o sea, aquí no tengo que escoger nada, entonces esto sería 2 más 5, 7. Y por este lado, 6. Entonces tengo 3 alternativas, 7, 7 o 6. ¿Cuál es la máxima? 7, que es cortar 1 y 2 o cortar 2 y 1. Listo. Entonces, para este ejemplo sencillo, se ve claramente el árbol de la recursión. La rama izquierda es la que menos disminuye, o que disminuye más lento, porque siempre voy quitándole nada más de un pedacito. Vamos a decir, ese árbol es más o menos como, ¿cómo decirlo? Como una cosa como así. Esta rama es la que más crece y las otras se van acabando más rápido. ¿Cierto? ¿Se entiende ese dibujito? Entonces, si lo hicimos bien, sería esto. Ahí están las alternativas. Aquí, ¿por qué dice 7? Porque lo que yo estoy haciendo, cada que hago el llamado recursivo, si ustedes ven la fórmula, que es esta de aquí, yo lo que tengo es, por cada una de las alternativas, encuentre el máximo. Listo, pero como esto es una función recursiva, ¿yo cómo hago para encontrar ese máximo si se llaman en momentos diferentes? Es tan sencillo como cada que usted encuentre dentro del mismo nivel un valor, almacénelo. Y cuando usted vaya
al siguiente valor de ese mismo nivel, compárelo contra el que ya tenía. Si es mayor, entonces actualice ese máximo, y si no, quédese con el que ya está. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Por cada una de las n posibilidades, R arranca en 0, y cada que encuentre una ganancia mayor que esa R, pues actualícela. Listo. Entonces si le hacemos prueba de escritorio de espacio, sería algo como esto. Entonces ese R máximo arranca en 0, entonces sería lo máximo entre ese 0 y la solución, que es cortar en 1 más dejar 2 restantes. ¿Qué es cortar 2 restantes? Sería a su vez R arranca en 0, sería cortar en 1 y dejar 1 restante. Y ese a su vez sería el máximo entre C, pues R arrancaría en 0 y dejar ese 1 más el restante, pues que el restante no me queda nada, entonces esto valdría 0. Entonces máximo entre 0 y 2, 2, porque en el fondo no tengo sino una alternativa. Entonces ese 2 subí acá. Listo. Entonces ya esto valdría 4. Listo. Pero cuando yo tenía esta alternativa, que era un segmento de longitud 2, yo en realidad podía haber hecho otra cosa, que era o cortaba en 1 o no cortaba en absoluto. Entonces me faltaría evaluar qué es no cortar en absoluto. Entonces no cortar en absoluto sería P de 2, que sería... Este 4 pasa aquí como argumento. Y sería, dado ese 2, no cortar en absoluto, que sería 5 más lo que me queda. Pero lo que me queda es nada. Entonces esto vale 0. Y entonces aquí lo que yo estaría diciendo es máximo entre 4 y 5 es 5. Listo. Entonces vean que así es como yo en un llamado recursivo igual puedo evaluar las alternativas de un mismo nivel. ¿Alguna pregunta de ese procedimiento? ¿Cómo? Para el primer ejercicio, ahorita lo discutimos. ¿Pero alguna pregunta de este procedimiento? Listo, entonces acabamos de hacer la prueba. Entonces, ¿cuál es el máximo entre estos dos? 5, por tanto esto valdría 7, que es el que subí acá. Listo. Como ya encontré que por este lado es 7, entonces este pasa a este llamado y tendría que evaluar este otro, que es, yo tenía 3, entonces yo lo que puedo hacer también es cortar en 2 y lo que me queda, que es 1. Eso que me queda, que es 1, yo lo que puedo hacer, dejar ese 1 y lo que me queda, que es nada. Entonces esto me da 0, entonces esto me da máximo entre 0 y 2 es 2, entonces este 2 sube acá. Y entonces esto sería máximo entre 7 y 7. Significa que esta otra rama gana lo mismo que esta rama. Entonces el 7 permanece. Lo otro que yo podría haber hecho es, y por eso le mando el 7 acá, es, dado 3, dejarlo completo, que gano 6, más lo que me queda, que es nada. Entonces esto sería máximo entre 7 y 6. Obviamente es 7. Listo. Y ese 7 es el que sube. ¿Queda claro el procedimiento top-down para resolver este problema? Sí. Claro. Vale ahí. Ahí siempre comparan con R, ¿cierto? Sí. Es que en el árbol que tú hacías, en una parte llegabas hasta 0, pero ahí tenías que el corte te costaba 2, pero ahí no estás comparando con R. Más adelante, en la segunda, más adelante. Acá. Ahí no estás comparando con R, aunque el corte dio 2, no estás comparando con R. No, pero es que No, pero es que aquí, vamos a decir, en este, aquí ¿qué me interesa? Los llamados desde este. Y este en realidad no tiene sino 1. ¿Sí me entendés? Entonces, esto me va a dar, esta sería la primera alternativa de este llamado.
pero es que en realidad es la única alternativa. Entonces ahí yo encuentro que eso vale 2. Si hubiera otro llamado, este 2 pasaría como argumento de ese llamado para compararlo contra la otra alternativa. Lo que pasa es que no hay más alternativas. Porque es que yo venía de que no tengo sino segmento de 1. Entonces ahí lo único que puedo hacer es una cosa. En cambio acá, cuando tenía 2, tengo 2 alternativas, que es o cortar en 1 o dejarlo completo. Cuando vengo de 3, tengo 3 alternativas, que es cortar el corte 1, el corte en 2 o dejarlo completo. Y por eso es que son estas 3. Entonces, ese R cobra sentido, yo lo dije por nivel, pero en realidad es por nivel, pero dado un mismo padre, por decirlo así. Una pregunta, ¿qué es más eficiente? ¿Mandar ese R para todos lados o simplemente tenerlo como un global y que se edite cuando se encuentra un máximo? Es que depende, es una pregunta capciosa porque es que cuando yo hago los llamados recursivos en realidad estoy haciendo es un preorden del árbol. Listo, si yo lo guardara como un global, ¿usted cómo me está garantizando de que se están evaluando las alternativas de un mismo padre? ¿Sí me hago entender? Es por eso, yo siempre lo tengo que mandar, porque dado un padre, yo sí controlo cuáles son mis hijos. Entonces yo le digo, hijos, ¿cuál de ustedes es el mejor? Entonces les mando ese parámetro. Mientras que si yo lo tengo global, yo no sé en qué punto del árbol estoy parado. Sí. Entonces uno cómo devuelve una respuesta si le preguntan cuáles cortes debe hacer. Backtracking. En este momento lo único que sabemos es cuál es la ganancia máxima. Todavía no hemos determinado cuál es el esquema óptimo. Pero eso no se puede hacer a medida que baje la... Tendría que ir guardando por cada decisión, vamos a decir, en cada nivel que usted encuentre un máximo, usted tendría que guardar el corte que hizo. Por ejemplo, entre este y este, ¿qué es lo máximo? Este de aquí, que es quedarse con 2. Significa que para un segmento de tamaño 2, lo óptimo es no cortarlo. Entonces usted tendría que guardar eso. Listo. Y ese guardado tiene que empezar a propagarse por la recursión. Por ejemplo, usted encontró que por este lado lo mejor era no cortar, pero uno de segmento 2. Lo que pasa es que ese de segmento 2, que es este de acá, se le suma, sea o por este lado o por este lado. Entonces tendría que sumárselo a, dado lo que me queda, que es uno de segmento 1, no cortar, o sea, quedarme con uno de 1. Entonces usted tendría que ir, a medida que va subiendo el árbol, ir guardando los cortes que fue haciendo. Que eso en el fondo no va a importar en el orden que se haga. O sea, usted le puede decir, corte uno de 4, uno de 2 y uno de 1. Y sería exactamente igual que decirle, corte uno de 1, uno de 2 y uno de 4. Es exactamente lo mismo. Sí, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿se puede resolver sin usar backtracking? Claro que sí. Solo que usted por cada uno de los llamados recursivos tendría que guardar esa información. Porque es que en realidad hasta que usted no llega arriba es que usted no sabe cuál es el máximo. Entonces usted tendría que ir guardando lo de todo. Que es lo mismo que en el problema de la semana pasada. Yo por cada solución podría ir guardando qué fue lo que agregué o no agregué. Pero solo hasta el final es que tendría la respuesta. Entonces usted por cada solución tendría que ir guardando esos elementos. Cuando vimos que en realidad por backtracking usted no necesita nada de memoria adicional. Bueno, ahí dice 2 a la n menos 1, pero en realidad no es esto, es algo exponencial. Porque 2 a la n menos 1 sería si cada si cada padre tiene exactamente 2 hijos. Y aquí no tiene 2 hijos, tiene en el peor de los casos n menos 1 hijo, n menos 2 hijos, n menos 3 hijos, entonces no es 2 a la n más 1, es exponencial.
Listo. Lo cierto es que no nos ganamos nada comparado con la de fuerza bruta. En el de fuerza bruta ya teníamos las permutaciones de un arreglo binario y sería tan sencillo como evaluar por cada uno. Entonces, hacer esto en términos de eficiencia no nos produce ninguna ganancia. ¿Qué estaríamos? Uno exponencial con base 2 a otro exponencial con base con toda seguridad mayor que 2, pero no sabemos cuánto. Listo. O sea, ya hay que cambiar ese 2 por un A. ¿Qué podemos hacer entonces? Si fuerza bruta es exponencial y top-down es exponencial. ¿Qué cosa? Ensayar programación dinámica. Listo. Primer pregunta que siempre nos tenemos que ver con programación dinámica, que es la pregunta que ustedes se tienen que hacer para resolver el problema de armamento defectuoso, aunque ahorita ya les adelanté un montón de cosas. En vez de pensar en el problema grande, piensen cómo resolver un subproblema. Y primero, piensen para ustedes qué es un subproblema. En este ejemplo, ¿qué es para nosotros un subproblema? El problema es, tengo un problema de tamaño n que lo necesito cortar. Entonces un subproblema es, usted no tiene un cable de tamaño n, sino que usted tiene un cable de tamaño i. Y i está en algún punto entre 1 y n. ¿Sí o no? Si ese es mi subproblema, ¿qué forma debe tener la solución óptima de ese subproblema? Las preguntas que estoy haciendo son las preguntas que siempre hay que resolver con programación dinámica. Entonces, primero, ¿cuál es mi problema? Cortar un cable de tamaño n. ¿Qué es un subproblema? No tengo todo el cable, sino que tengo un pedazo de cable. Llamémoslo a eso que tengo un cable de tamaño i. Listo. ¿Cuál es la solución óptima de ese subproblema? Entonces, si yo tengo un cable de tamaño i, ¿yo qué puedo hacer con el cable? ¿Cortarlo cómo? Listo. Yo lo que puedo hacer es, dado un cable de tamaño i, lo puedo cortar, hacer el primer corte, o sea, quedarme con una unidad, y a eso sumarle la solución óptima del i-1 restante. ¿Sí o no? ¿Qué más puedo hacer? Hacer el segundo corte, que es quedarme con una longitud 2 y a eso sumarle la solución óptima del i-2 restante. ¿Qué más puedo hacer? Hacer el corte 3 y a eso sumarle la solución óptima del i-3 restante. Y así sucesivamente. ¿Listo? Básicamente tenemos esto. Ahí dice J, yo lo estoy diciendo con i, pero es lo mismo. Da una longitud i menor o igual que n, yo puedo cortar 1 y sumar la ganancia restante del j-1 restante. Dejarlo de 2 más el j-2 restante. Dejarlo de 3 más el j-3 restante hasta no cortarlo en absoluto y la ganancia de no cortarlo en absoluto. Listo. ¿Qué señala en rojo? Lo que no sabemos. La mejor ganancia del j-1 restante. La mejor ganancia del j-2 restante. La mejor ganancia del j-3 restante. Nosotros no lo sabemos cuando lo hacemos top-down, pero si lo hacemos bottom-up, sí lo sabemos. ¿Sí o no? Igualito que en Fibonacci. Entonces, si lo hacemos bottom-up, ¿cómo sería? Recuerden que cuando hacemos las cosas bottom-up, lo que hacemos es voltear completamente el problema. Ya no tengo tamaño n, sino que antes me devuelvo a lo mínimo. Y lo mínimo es ¿qué? No tener cable en absoluto. Si no tengo un cable en absoluto, ¿cuál es mi ganancia? 0. Listo. Entonces, mi caso base es R de 0 igual a 0. Y de ahí, ¿cómo son mis subproblemas? ¿Qué pasa cuando yo tengo tamaño 1? ¿Qué pasa cuando tengo tamaño 2?
¿Qué pasa cuando tengo tamaño 3? Hasta qué pasa cuando tengo tamaño n. Entonces, cuando tengo tamaño 1, ¿cuántas alternativas tengo? Solo una, que es cuánto me gano cortando de a 1. Pues, o sea, dejándolo entero, que es cortándolo de a 1. Entonces, los problemas van creciendo, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5. Y por cada uno de esos subproblemas, ¿yo qué puedo hacer? Hacer el corte 1, el corte 2, el corte 3, hasta el corte J. Listo. Entonces, dado el tamaño J, ¿yo qué puedo hacerlo? Cortarlo de a 1, o cortarlo de a 2, o cortarlo de a 3, o no cortarlo, que es dejarlo de J completo. Y por cada una de esas J alternativas voy a escoger lo máximo. ¿Listo? ¿Cómo escojo lo máximo? Pues es dejarlo con... Perdón. ¿Qué es lo máximo? Dejarlo. Hacer el corte I más lo máximo de lo que me quede. ¿Sí o no? Entonces, cortarlo en 1 más el máximo de lo que me quede. Cortarlo en 2 más el máximo de lo que me quede. Cortarlo en 3 más el máximo de lo que me quede. Y compararlos todos. Entonces, si es de esa manera, ¿yo cómo lo podría expresar? Con el truquito este de, diga, el máximo es 0. Y por cada uno que compare, actualice. Listo. Si el que acabo de encontrar es mayor que el que usted había dicho que era mayor, pues actualícelo. ¿Por qué lo puse así en vez de lo que siempre conocemos del condicional? Simplemente para que tuviera la misma forma de la solución top-down. Listo. Porque muchos de ustedes van a decir, claro, si eso es iterativo, ¿usted por qué no simplemente dice mayor igual a 0? Y por cada i, si la solución sub i es mayor que el que usted dijo que era mayor, pues actualícelo. Sí, pero es que eso es lo mismo que esto. Solo que esto es exactamente la misma forma del top-down. Entonces es como para guardar esa analogía siempre. Cuando yo termino, devuelvo R sub n, que es el mayor subproblema de todos. Listo, entonces vamos a hacerle una prueba de escritorio para que vean cómo es de sencillo eso. El mismo de ahorita. Nada más tengo 3. Nadie oyó nada. Entonces yo tengo n igual a 3 y p es 2, 5 y 6. Listo. Entonces, ¿qué hago? R sub 0 igual a 0. Entonces, no cortar en absoluto, perdón, no tener nada, gano nada. Ahora, para J desde 1 hasta N, entonces llamémoslo a J la longitud del cable. Y ahí los cortes que puedo hacer. Listo. Entonces lo que voy a hacer es como una matriz. Listo. Entonces J va a ser mi longitud del cable y va a ser los cortes que puedo hacer. Entonces, cuando J vale 1, esto es 1, 2 y 3, esto es 1, 2 y 3. Cuando J vale 1, que es el primer for, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Quedarme con ese segmento de una unidad. ¿Ahí cuánto gano? 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Cuando yo tengo un segmento de tamaño 2, ¿yo qué puedo hacer? Pues imagínenselo acá, que este es el cable, que este es el cable, y que este es el cable, y así sucesivamente, y fuera más grande. Si yo tengo un cable de tamaño 2, ¿yo qué puedo hacer? O cortar aquí, que es lo mismo que no cortar. Si yo corto aquí, ¿qué me gano? Entonces, me quedo con un segmento de tamaño 1, que me da una ganancia de 2, más la ganancia, la máxima ganancia de lo restante. ¿Cuánto es lo restante? Tamaño 1. ¿Y cuánto es lo máximo? Ya lo calculamos. 2.
Entonces sería 2 más 2, 4. Entonces si hago este corte, gano 4. Listo. Esta matriz no se está guardando en ninguna parte, simplemente para que nosotros vayamos haciendo la idea de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo otro que yo puedo hacer? Hacer el corte aquí, que es lo mismo que no cortar nada. ¿Cuánto gano? 5. Más lo que me queda. ¿Cuánto me queda? Nada. O sea, me quedaría R de 0. Y ya sabemos que R de 0 vale 0. Entonces, por este lado, ganaría 5. ¿Qué es lo mayor de estos dos? 5. Entonces, obviamente, aquí me quedé con este. Y aquí, pues, no tenía nada que hacer, me quedo con este. En realidad, lo que estamos guardando es este valor. No estoy guardando toda la matriz. Toda la matriz la estoy haciendo simplemente para que entendamos el procedimiento. Entonces, si no tengo sino 1, lo mejor que puedo hacer es ganar 2. Si tengo 2, lo mejor que puedo hacer es ganar 5. Si tengo 3, ¿qué puedo hacer? Cortar aquí, o cortar aquí, o cortar aquí. Si yo corto aquí, ¿cuánto gano? 2 más lo que queda. ¿Cuánto queda? 2. ¿Y qué es lo máximo de 2? 5. Entonces sería 2 más 5, 7. Si yo hago el corte aquí, ¿cuánto gano? 2. Quedarme con 2, ¿qué cuánto me gano? 5. Más el máximo de lo que me quede, ¿cuánto me queda? 1. ¿Cuál es la ganancia de 1? Véala aquí, la había calculado antes, 2. Entonces 5 más 2, 7. Si hago el corte aquí, ¿cuánto gano? 6. Más lo que me queda, ¿cuánto me queda? 0. ¿Cuánto vale R sub 0? 0. Entonces sería 6. ¿Cuánto es el máximo de estos 3? 7. Entonces me quedaría con este. Si el cable hubiera sido de 4, la misma cosa, ya evaluaría, son estos 4 cortes. Si fuera de 5, lo mismo, ya evaluaría estos 5 cortes. Pero vean que siempre yo me baso en lo que ya calculé. Listo. ¿Se entiende el algoritmo? Vean que ahí no hay ninguna matriz. Este for es el que hace las veces de estos números. Y el R es el que hace las veces de ir guardando el mejor de las alternativas.